Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo, pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Tu Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los saludo nuevamente con alegría en este miércoles 13 de enero, compartiendo nuevamente la palabra de Dios. La primera lectura del día de hoy es del libro de los Hebreos. Y algo muy importante y uno de los temas centrales de los que trata esta carta es de el sacerdocio de Cristo. Nos da una vista de por qué Cristo es un sumo sacerdote y el sumo sacerdote perfecto. El sacerdote, como si lo meditamos bien, ¿qué es el sacerdocio? Si nos remontamos a los tiempos del antiguo Israel, podemos ver que los sacerdotes básicamente fungían como estos mediadores entre el mundo y Dios. Es
esa la labor principal que llevaban a cabo los sacerdotes y que todavía en nuestros tiempos llevan a cabo. El hecho de que la carta a los hebreos nos hable de Jesús como sumo sacerdote nos hace ver cómo Cristo es el único mediador que tenemos para entrar a la presencia de Dios. Es por eso que se le llama a Cristo en esta carta a los hebreos ese sumo sacerdote por excelencia, ese mediador que nos va a permitir entrar a la presencia real de Dios. Dios es hombre al momento de encarnarse en Jesús. Es por eso que se hace este mediador perfecto. Muy interesante cómo la carta a los hebreos nos hace ver a Cristo de esta forma, a Cristo como este nuevo sacerdote perfecto que viene a hacer nuevas todas las cosas y que viene a unirnos realmente con Dios, a hacernos santos. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy es muy importante resaltar dos cosas. Primero, el tema de los milagros. Cómo Jesús sana a los enfermos y a los endemoniados que le llevan a ver. Y por otra parte, al final del Evangelio podemos ver cómo Jesús sale y empieza a orar. Y estas dos acciones son importantísimas porque van a ser el ejemplo que van a seguir los discípulos. Porque después de que los discípulos también, con el poder conferido por Cristo, empiezan a sanar también enfermos. Sin embargo, no solo se dedican a sanar, sino que la oración es parte importante del discipulado. Entonces, aquí Jesús les está mostrando con acciones que si una parte importante es el proclamar el Evangelio, el dar esos signos visibles de los milagros, sin embargo, también se deben de dar el tiempo para orar. Si nosotros verdaderamente estamos dispuestos a ser esos discípulos de Cristo, debemos de seguir también este ejemplo. Proclamar el Evangelio con toda nuestra vida, con toda la fuerza que nos da nuestro corazón. Y por otro lado, orar, tener esa relación íntima con Jesús. Porque la principal misión que tenemos nosotros como discípulos, antes de proclamar el Evangelio, antes de hacer milagros en nombre de Jesús, es estar con Él. Y la forma más directa de estar con Dios es orando, platicando con Él, viviendo conforme a la enseñanza que nos dejó nuestro Maestro. Nos quedamos, hermanos, el día de hoy en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.